mayoría, por lo menos los que desarrollan, ya tienen indirectamente una relación o aplican Kanban. En Jira, el tablero del sprint activo es un tablero de Kanban. ¿Qué se caracteriza este tablero? Este tablero se basa en tarjetas visibles, ¿sí?, que muestran un flujo de actividades, ¿sí? Lo fundamental, o para que la metodología Kanban tenga éxito, tiene que ser que trabajo con tareas relativamente similares. Tienen que ser tareas que todos puedan completar esa tarea o esa tarjeta, ¿sí? Y tiene un ritmo de trabajo constante. En un tablero de Kanban tenemos 3 columnas, ¿sí? Las tareas, digamos, por hacer, las que están en curso, en proceso y las que están finalizadas. Lo importante acá en lo que es la metodología Kanban es que se establece como un criterio en el cual no puedo tener más de una cierta cantidad de actividades en proceso, de acuerdo a la capacidad, digamos, de trabajo del equipo. Entonces, un equipo que está trabajando, decir, bueno, no puedo tener más de 3 actividades en proceso, porque si no se comienza a producir un cuello de botella, se hace más lento y al final este flujo de actividades que es propio de esta herramienta, de esta metodología, no se aplica. Luego tenemos lo que es Scrum, que es básicamente lo que aplicamos acá en FASI, que la metodología de Scrum es un marco de trabajo que fue creado por un señor llamado Jeff Sutherland, ¿sí?, para proyectos complejos o de software. Lo fundamental en Scrum, que este es clave, es que el objetivo está bien definido, ¿sí? Vos en Scrum tenés un objetivo bien definido de algo que querés hacer, o sea, a dónde querés llegar, ¿sí? Pero no tenés definido los requerimientos de eso, o sea, qué necesitas. A diferencia de un proyecto tradicional, por ejemplo, si vos vas a fabricar un auto, vos ya sabes, antes de fabricar el auto, cuántas ventanas va a tener, qué modelo va a ser, de qué marca, si va a tener ser centralizado o no y demás. Acá no, acá vos, tu objetivo no es un auto, sino que tu objetivo es, tengo que lograr algo que me ayude a moverme, ¿sí? Tu objetivo es conseguir movilidad. Por una cuestión de tiempo, necesitas moverte más rápido, o ecológica, si es una bici y demás. ¿En qué medio te vas a mover? Eso se va a ir creando o evolucionando con esta metodología. Y a eso se va a llegar, que se supone que es lo mejor que se pudo conseguir o lo que tuvo mayor valor agregado para el cliente. A su vez, también lo que es Scrum es fundamental el tema de las dependencias de las actividades, ¿sí? Las dependencias entre las actividades no tienen que ser muy grandes, sino se comienza a producir, digamos, cuellos de botella o se bloquea, digamos, este flujo ágil que caracteriza a la herramienta, ¿sí? Con respecto a lo que es Scrum Bound, básicamente es un mix, ¿sí? Que Jira lo que hace es brindarte las herramientas para que vos puedas utilizar ambas metodologías al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces, digamos, tanto como Jira como Monday también te permite lo mismo, es fusionar lo mejor de cada metodología para, de acuerdo al proyecto y a la persona, al proyecto y al equipo que está trabajando, adaptarlo, digamos, según las necesidades. Ideas principales de Scrum. Bueno, respecto a lo que son las ideas principales, esto que hablamos de los valores, ¿no? En 2001, cuando se creó el Manifiesto Ágil, con estos 12 principios, también se tuvo en cuenta ciertos valores que son fundamentales. Estos son los 4 valores más importantes. Scrum prioriza o establece que es mucho más importante los individuos y sus interacciones respecto a los procesos y las herramientas. ¿A qué se refiere con esto? Es que las personas en sí, como el conocimiento está en las personas y no en un proceso, ¿sí? No en algo que ya está preestablecido, sino que ese enriquecimiento del conocimiento se logra cuando las personas hablan, interactúan entre sí y debaten. Es cuando cuando se logra un mayor crecimiento y un mayor, como una especie de lograr un producto de mejor calidad para el cliente, ¿sí? Antes que los procesos. ¿Por qué? Porque en la metodología tradicional lo que se hacía era estar pensando todo el tiempo en respetar el proceso, no saltearse ninguna etapa, en que tenía que ser tal o cual herramienta sí o sí, y no se tenía en cuenta las dificultades, el entorno o los diferentes cambios que va surgiendo el proyecto a medida que va transcurriendo. Como segundo valor tenemos lo que es el software funcionando, más importante que la documentación extensiva. Acá lo que hace no es que dice que la documentación no sirve, sino lo que busca hacer es documentar lo mínimo indispensable, ¿sí? Porque es muy común en lo que es metodología tradicional que se documentaba mucho, se hacían muchos documentos, plantillas y demás, y al final uno estaba más tiempo escribiendo
y plasmando algo que capaz que cuando uno terminaba de realizar ya había cambiado. Entonces, al ser tan dinámico esto, prioriza mejor lograr resultados en el software antes que la documentación. Como tercero, tenemos lo que es la colaboración con el cliente, ¿sí? Antes que el negocio. Básicamente, lo más importante de esto es que, por ejemplo, en la que es metodología tradicional, un proyecto clásico, lo que se hacía es, se cerraba un contrato con el cliente, yo te voy a fabricar un auto, una moto o lo que sea, se establecía en ese contrato qué es lo que tenía que tener y el cliente no participaba más hasta el momento de entrega del producto. Acá no, acá en lo que es metodologías ágiles, el cliente es parte del proceso. Y ya lo vamos a ver en las diferentes ceremonias o en los diferentes eventos que tiene esta herramienta, en la cual está muy interrelacionado con el cliente y hay feedback constante con el cliente, ¿sí? Como cuarto y último tenemos lo que es responder a cambios sobre seguir un plan. Acá lo más importante es tener facilidad para adaptarse a las circunstancias, ¿sí? Eso es lo que es algo muy característico de la agilidad y lo que es metodología de Scrum. Que es, lo más importante es lograr agregar valor al cliente independientemente de las situaciones que estemos y no cerrarse en por ahí requisitos o cosas que surgieron al principio. A nosotros nos ha pasado en FUSI, en Will the World, por ejemplo, que al comenzar el proyecto se había establecido una base de datos y un montón de características que al momento de empezar a desarrollar la herramienta se habló con el cliente y se tuvo que cambiar, porque de acuerdo a lo que se fue evolucionando y los requerimientos del cliente, nos dimos cuenta que eso no cumplía las necesidades que necesitaba la herramienta, no iba a lograr que la herramienta funcione correctamente y se tuvo que migrar. Bueno, básicamente lo que es Scrum tiene un montón de ceremonias, artefactos y roles que son diferentes formas de llevar o implementar esta metodología ágil, ¿sí? Básicamente se inventaron, digamos, estas herramientas para que cada organización pueda aprender, digamos, a transitar este camino. Serían como las rueditas de la bici, en la cual uno al principio le pone las rueditas hasta que aprende a andar en bici y después uno las puede sacar. Bueno, estas ceremonias, artefactos y roles establecen un mínimo de cosas que uno tiene que aplicar para que después con el tiempo uno ya pueda comenzar, digamos, a adaptar a su organización e incluso evolucionar estas reuniones que no son estáticas, pero sí te ayudan a generar valor en los proyectos. Las ceremonias básicamente son las reuniones para interactuar entre las personas. Como ya dijimos, las personas y su relación es fundamental. Entonces las ceremonias son artefactos, ¿sí? Son los elementos de trabajo o las herramientas que nosotros tenemos, y los roles son las diferentes personas que interactúan en un equipo, ¿sí? De Scrum o de agilidad. Vamos a comenzar con los artefactos, ¿sí? En los artefactos son los elementos, como ya dijimos, físicos para aplicar Scrum. Los mínimos indispensables que establece Scrum para poder implementar esta metodología ágil, esta filosofía, son tres. Es el Product Backlog, ¿sí? Que es la lista de tareas que se genera en conversación con el cliente, son todos los requerimientos del cliente. Luego tenemos el Sprint Backlog, ¿sí? El Sprint Backlog básicamente es de ese listado de requerimientos que yo tenía, hago un filtro, ¿sí? Separo con cuáles de esos requerimientos voy a comenzar a trabajar, ¿sí? Entonces, ese listado, que es ese backlog, está priorizado y estimado. Yo seleccioné lo más importante o lo primordial, con lo cual voy a comenzar a trabajar, y está estimado, es decir, puedo establecer tiempo, o sea, cuánto me va a demorar o cuánto voy a invertir en tiempo, que eso lo veremos más adelante porque tiene sus complejidades en la forma en que la metodología ágil mide el tiempo, para cumplir ese objetivo. Y por último, el tercer artefacto son los release o los incrementos, ¿sí? El release o el incremento es, al terminar, digamos, un ciclo, que en Scrum se denomina sprint, un ciclo de trabajo, ¿sí? Es una parte del producto, un MVP, que está aprobado por el cliente, ¿sí? Está finalizado y aprobado. Respecto a lo que es para complemento, digamos, que nosotros utilizamos mucho, que son otros artefactos, son lo que tiene que ver con gráficos, ¿sí? Tenemos el Burden, ¿sí? Chart, que es un gráfico de avance en el cual voy midiendo cómo mi célula de trabajo, mi equipo, ¿sí? Va avanzando en el proyecto. Y el Burn Up Chart, ¿sí? Que es qué incremento de producto yo voy teniendo a medida que voy avanzando en mi proyecto o a medida que van surgiendo los sprints, que son estos
estos tiempos estimados, digamos, en el cual se va generando valor. Respecto a lo que es el Spring Backlog, vamos a ver luego más adelante lo que son las historias de usuario, ¿sí? Todo lo que componen el Spring Backlog, ¿sí? Esto, la columna de la izquierda tiene que ver con todo lo que es Scrum y agilidad. Nosotros dentro de FASI incorporamos dos artefactos o dos herramientas que son comunes a la gestión de proyectos tradicional, que tiene que ver con el kickoff, ¿sí? Que es la documentación que se utiliza para lanzar un proyecto, en el cual intervienen los objetivos, por ahí, digamos, el contrato, digamos, que se tiene con un cliente, las cosas que no hay que hacer, y una especie de Gantt, digamos, una línea de tiempo para establecer, bueno, cuál es el plazo máximo que tenemos para trabajar, ¿sí? Y respecto a lo que son las minutas básicamente son resúmenes de las reuniones, ¿sí? Que se tienen con los clientes, en el cual queda plasmado ciertos cambios o modificaciones que después eso nosotros realimentamos el backlog, ¿sí? Y las historias de usuario que son las tareas que vamos a realizar después. Historias de usuario, ¿sí? Antes de comenzar con lo que son las historias de usuario, en lo que es metodología de Scrum, agrupa de diferentes maneras, de lo que es de macro o más grande a lo que es más chico en detalle, y comienza con, primero tenemos lo que son los temas, ¿sí? Que son el conjunto de épicas, es decir, es la visión del producto. Esto es muy macro y es la idea general que se logra con el cliente. Después, a ese grupo le siguen lo que ya nombré, que son las épicas, ¿sí? Que son un conjunto de historias de usuario, ¿sí? Son como historias de usuario a nivel macro, son genéricas, ¿sí? Luego sí, le siguen lo que son las historias de usuario, ¿sí? Que es lo que realmente vemos en Jira y con lo que trabajamos con el cliente. Y luego le siguen lo que son las tareas, ¿sí? Las tareas son historias de usuario refinadas, es decir, a la historia de usuario la divido en diferentes actividades, ¿sí? Y tiene mucho nivel de detalle y tecnicismo en las tareas. Las historias de usuario no. Acá en lo que tiene que ver con las historias de usuario, básicamente tenemos lo que se denominan las 3C, en el cual tenemos la primera C tiene que ver con lo que es card o la tarjeta, ¿sí? Lo que es en la tarjeta en sí, tenemos lo que es tarjeta, lo que es la confirmación y lo que es la conversación. Estos son los tres pilares, digamos, para generar una historia de usuario. Respecto a lo que es la tarjeta, básicamente es simbólica, porque originalmente cuando surgió la metodología de Scrum se usaban tarjetas de papel, literal, para poner en detalle, digamos, lo que se necesitaba hacer. ¿Por qué? Porque la historia de usuario lo que tiene es refleja las necesidades del cliente, ¿sí? Está centrada 100% en una historia de usuario en el cliente. Por ejemplo, en una historia de usuario no deberíamos poner cosas técnicas o requerimientos de bases de datos o cosas que uno después implementa. Lo que se hace es solamente se ponen los requerimientos del cliente. Respecto a lo que es la confirmación, ¿sí? En la confirmación es donde yo valido con el cliente lo realizado, ¿sí? Son lo que se denominan los criterios de aceptación, en el cual establezco concretamente, luego de realizar el desarrollo del software, cómo va a estar o cuándo va a estar completa esa actividad, ¿sí? Eso se habla con el cliente, el encargado de hablar eso es el Product Owner, y lo que se hace es, bueno, definamos a partir de qué momento esto va a estar completo o para el cliente eso va a estar terminado, ¿sí? Por último, lo que es conversación. La historia de usuario tiene que ser corta, simple y cortita y al pie. Lo que es conversación es todo lo que se habla, digamos, que es encargado de hablar el rol del Product Owner, que es la persona, digamos, encargada de hablar con el cliente, ¿sí? Y el que transmite el conocimiento al equipo. Todos esos detalles que no tienen que ver por ahí con cosas, o sea, lo que son requerimientos no funcionales y cosas no técnicas, es lo que se termina en la conversación. Y esto, lo que se hace es, se establece por ejemplo, en Jira se puede colocar en comentarios, y originalmente, cuando se trabajaba con tarjetas, lo que se hacía en el reverso, se anotaban todas estas aclaraciones, ¿sí? Que tienen que ver con reglas de negocio y, bueno, y requerimientos no funcionales, ¿sí? Respecto a cuando uno redacta, digamos, una historia de usuario, es muy importante, digamos, tres cosas, ¿sí? Que son tres preguntas: ¿cómo, el quiero y el para? ¿Sí? El cómo tiene que ver con la persona, ¿sí? Que lo va a usar o a hacer, ¿sí? El cliente en sí.
cuál es la funcionalidad o qué quiero lograr con eso y para qué objetivo tengo. Por ejemplo, si vos estás en un restaurante, ¿sí? Vos tenés un restaurante y querés, no sé, como cliente del restaurante, poder pagar con el celular porque estás apurado, ¿sí? Esa historia de usuario y esa tarjeta debería tener un título, que sea, por ejemplo, pagar la cuenta por celular, y respondería a las preguntas de, por ejemplo, ¿cómo? Cliente que está apurado, ¿sí? Quiero pagar la cuenta de mis alimentos consumidos a través del celular, ¿sí? Para no tener que esperar a que venga, digamos, el mozo, ¿sí? A cobrarme. Como ven, es simple, ¿sí? Acá no hay que poner cosas genéricas como usuario o así demasiado genéricas. ¿Por qué? Porque generan confusión y después es complicado establecer al momento de los criterios de aceptación, definirlos. Ahora va a continuar mi amiga Caroline. Bueno, es tu turno. Gracias. Yo voy a estar hablando de las otras dos partes importantes de Scrum. En este caso vamos a comenzar por lo que llamamos ceremonias. Las ceremonias son también llamadas reuniones, pero hablando bien y claro, se llaman ceremonias. Están compuestas por 4 o 5, dependiendo como lo quieran ver. Personalmente, para mí las dailies forman parte de las ceremonias, por lo cual, desde mi punto de vista, son 5. Y tenemos las planning, las dailies, las refinements, las reviews o demos y las retrospective o retros. La primera, con la que todo proyecto se lanza, son las planning. Las planning normalmente se realizan cada 15 días, duran aproximadamente 4 horas, ya sé, es un montón. A veces se dividen en 2 días, pero mayormente duran 4 horas. Y participa todo el equipo. Es todo el equipo técnico y también puede participar el cliente dependiendo qué tan involucrado quiere estar en el proyecto y el contrato con el que se haya acordado. En para hacer la planning necesitamos un backlog completo, es decir, necesitamos el product backlog lo más completo posible, el PO para esta instancia o los que tuvieron las primeras conversaciones con los clientes ya pasaron la información al equipo que va a estar trabajando, redactamos las historias principales con las que hay que comenzar con el mayor detalle posible y se discuten con el equipo que las va a estar realizando. Se las comentan a detalle, es decir, esto es lo que hablamos con las historias de usuario, la parte de conversación. El PO se encarga de enviar toda la información que tiene al equipo y el equipo decide si se puede realizar en el próximo sprint o no. ¿Cómo decidimos esto? Lo decidimos estimando. La estimación es algo, personalmente lo encuentro un poco complejo hasta que se le agarra la mano. Es cuando el equipo agarra una tarea que todas las partes del mismo tienen que saber hacer y se le llama pivote, y a esta tarea le estimamos la dificultad, es decir, qué tan difícil es realizar esto desde todas las partes incluyendo QA, es decir, desarrollo, front, back y testing también. Una vez que decidimos esta de dificultad, ahí le ponemos lo que llamamos los puntos o el size. ¿Por qué digo puntos o size? Porque hay diferentes tipos de estimar. Podemos estimar por lo que llamamos la poker planning, donde utilizamos normalmente la escala de Fibonacci, o el t-shirt sizing, donde utilizamos los tamaños de las remeras, ropa iba a decir, para poder estimar las historias y la dificultad de las mismas. Esto de las plannings da como resultado lo que llamamos el sprint backlog, que es lo que el equipo va a estar trabajando en los próximos 15 días. Puede ser también 3 semanas, pero normalmente son 15 días. Mientras el sprint está ongoing, es decir, ya se comenzó, podemos realizar lo que llamamos dailies. Las dailies se realizan todos los días
duran aproximadamente 15 minutos, también depende del tamaño del equipo, y participa todo el equipo. En estas reuniones normalmente no es recomendado que esté el cliente, pero también depende de qué tan involucrado quiere estar. En las dailies respondemos a lo que Guille ama que todos respondamos. No, mentira. A lo que normalmente tenemos que responder es qué vamos a hacer hoy, hicimos ayer, y si necesitamos ayuda o tenemos algún bloqueante con la tarea que estamos realizando. ¿Para qué realizamos dailies? Para mejorar la comunicación entre el equipo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si Pepito está haciendo una tarea en particular y se enferma, mañana Juancito sepa lo que estaba haciendo y, si es necesario, puede tomar la tarea que estaba haciendo Pepito. Obviamente si están en el mismo equipo, no un tester va a hacer tarea de desarrollo ni nada así. Mientras el sprint va llevándose a cabo, también podemos tener lo que llamamos refinements. Las refinements son realizadas a la mitad del sprint, duran aproximadamente 2 horas y asisten lo que son las cabezas de equipo, les llamamos. Pero también depende de la forma en la que el equipo trabaja. Podemos invitar todos los diferentes niveles de conocimientos en el software, es decir, por ejemplo, un Dev Junior con un Semi-Senior en QA y un TL en algo, o hacer simplemente reuniones con los TL, porque sí, es un grupo reducido para que no impactemos en la producción del producto y siga completamente el desarrollo sin problema. Para realizar una refinement necesitamos las próximas historias a tratar, mayormente lo más completas posibles, para poder discutir en equipo si hace falta más información, si hay que recolectar más información, o si directamente es una historia que no sirve, no hay que tratarla, ni tiene que ver con el objetivo del producto. Cuando se revisan, como es un equipo y esto horizontal, a veces cada uno se hace cargo de diferente información que hay que buscar. Por ejemplo, si para una historia en particular necesitamos algunos datos del back, que queremos que todos los desarrolladores sepan al momento de hacer una planning, probablemente el TL de desarrollo se haga cargo e ingrese estos datos para que ya estén listas las historias al momento de hacer las plannings. Esto da como resultado lo que le decimos backlog, y el backlog, mientras el backlog está más completo, más fácil es de realizar las tareas. Una vez que el sprint finaliza, tenemos lo que llamamos las review, o también llamados demo o demostraciones, o depende cómo le quieran decir. Se realizan al finalizar el sprint, duran aproximadamente 1 hora y asiste todo el equipo y los stakeholders. Normalmente lo que llamamos stakeholders son los clientes. En este simplemente se muestra todo lo que sea funcional del producto. No vamos a mostrar algo que esté incompleto, a menos que el cliente esté interesado en la parte de desarrollo y tenga conocimientos técnicos, pero nosotros recomendamos que no es lindo también mostrar trabajo incompleto, sino que está bueno mostrar algo que tenga peso. Una vez finalizadas los sprints, podemos tener lo que llamamos retro o retrospective. Se recomienda hacer una al finalizar cada sprint, pero normalmente se tiene una al mes. Duran 2 horas, asiste todo el equipo, también podemos invitar al cliente si está involucrado en el proyecto, y respondemos qué y cómo. El objetivo de los retrospectives es descubrir cómo mejorar la forma de trabajo del equipo en el proyecto y de comunicación, o cómo mantener alguna forma de trabajo que estamos haciendo. Dependiendo quién dirija la retrospective, son diferentes las actividades con las que se pueden obtener estos datos. A veces uno lo hace más dinámico y hace un juego, o a veces respondemos simplemente que nos gustaría mejorar, que estamos haciendo mal y que hay que dejar de hacer. También las retrospectivas, aunque ustedes no lo crean, las pueden hacer alguien extra que no sea un PM o un Scrum Master, lo pueden hacer alguien del equipo. ¿Para qué? Para hacerlo más dinámico, más divertido. Capaz que, no sé,
alguien de testing tiene alguna idea de cómo hacer una retro y se ofrece y la puede hacer él mismo. También es como para romper un poco la dinámica del equipo, está bueno. Y en esto nos da como resultado la mejora de trabajo en equipo. Por último, y una de las partes más importantes de Scrum, tenemos lo que son los roles. Uno de los roles que tenemos son los Scrum Master, que son las personas que influyen en el equipo de desarrollo. Pueden o no ser los PM, puede ser alguien simplemente como un TL o alguien que le guste motivar, mejorar, identificar riesgo, alguien que le guste estar involucrado desde otra parte en el proyecto aparte de desarrollar. Puede desarrollar o no, simplemente le gusta ser parte, digamos, del negocio y tener un poquito más de conocimiento de ese lado. Tiene una relación muy cercana con el PO y también con los desarrolladores, identifica riesgos y ayuda principalmente a que todas las ceremonias de Scrum se realicen. Es decir, si ve que algo raro está pasando, normalmente los Scrum Masters son los que, tenemos que hacer una daily, o si en la daily nos estamos pasando de conversación, nos estamos pasando 15 minutos, chicos, hagamos una reunión después de esto porque no podemos seguir hablando o tomando decisiones en una daily. Después tenemos lo que llamamos los team members, que son todos los chicos que están, o todas las personas que están desarrollando el producto. Estos son los desarrolladores, los testers, a veces los business analysts, dependiendo de la dinámica del grupo. También tenemos los PO, que los PO estos son los encargados de las creaciones de historias de usuario, con los criterios de aceptación, son los que saben concretamente qué hay que hacer para llegar al MVP o cuál es la idea del cliente del MVP, son los que deciden qué no se va a hacer en el proyecto y utilizan técnicas de priorización para poder llegar a este objetivo. Son personas que están 100% dedicadas al proyecto y normalmente cuando alguien tiene una duda, corre al PO para que les dé una mano para realizar alguna definición. Estos tres roles, bueno, son puestos, son lo que llamamos Scrum Team o Agile Team o Team, dependiendo de cómo le quieren llamar. Nosotros decimos Scrum Team o Agile Team en función. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que llamamos los stakeholders. Normalmente son los clientes, son los que proveen la información al equipo de Scrum, tienen mucha relación con el PO. A propósito, así no influye el equipo. Normalmente tenemos una persona asignada que habla con el cliente, a menos que nos relacionemos con ellos en las demos o si está involucrado en el proceso del proyecto. Y pueden o no ser los clientes, porque también tenemos gente que puede formar parte de la organización, por ejemplo, no sé, Fede o Dami, que a veces tienen conocimientos técnicos y están interesados en el proyecto y pueden aportar alguna información al equipo que sirva. Ellos también forman parte del equipo de stakeholders. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte de Scrum. No sé si tienen alguna duda, estamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias y disculpen los nervios y las fallas técnicas de presentación. Muchas gracias. Muy bueno.